Esta mañana le pedimos a 3 personas que hagan el seguimiento de las actividades de la semana en una lengua. Tenemos a una persona que siguió las actividades en francés, en español y en inglés, y les pedimos, como les dije, no les pedimos que hicieran la síntesis de lo que se dijo, porque habría sido una tarea imposible y monumental, pero por lo menos que compartieran su reflexión sobre el simposio, su perspectiva. ¿Cuáles fueron los retos que fueron mencionados, pistas de solución que retuvieron esas personas de las discusiones? Hubo unos 40 talleres, por lo tanto, hubo mucha reflexión de una gran riqueza. Así es que para ello voy a presentar a la primera persona que va a hacer su presentación, Basile Malo, quien es profesor de sociología en la Institución de Humanidades y Letras de la Universidad de Integración Internacional Afrobrasilera y miembro de la Red Harmony en los Estados Unidos. Pero vayan las notas biográficas de los personajes porque realmente hay tanta riqueza en ese currículum que no puedo mencionar absolutamente todo aquí. Así es que le voy a ceder la palabra durante 10 minutos a Basilele Malo. ¿Está allí, Basile? Merci, merci pour la parole. Muchísimas gracias por haberme dado la La première palabra. principe, c'est dire les mots. Premièrement, c'est la gratitude. Primero es la Ensuite, dire les gratitud, mots el et agradecimiento, porque ha sido una larga jornada de aprendizaje c'était très bien. colectivo Moi, j'étais y fue accompagné de excelente. cette Yo conférence acompañé qui se todo disait que el je sois simposio afro-congolais y soy en mettant en avant les afro-congolés réflexions qui viennent du y Sud las reflexiones que vienen del sur y de la et población j'accompagne très negra. bien les mouvements Acompaño los panafricains movimientos dans leur diversité. panafricanos en su Et complejidad dernièrement, nous avons y une agenda realmente qui est tenemos una relative agenda aux que es réunions africaines panafricana. et Tiene aux relaciones associations africanas, qui asociaciones, impliquent les colectivos hommes que de l'histoire. implican Très hombres y bien. mujeres negras Alors, en su oui, on ne diversidad. peut pas tout aussi accompagner, mais No se puede j'ai acompañar bien todo, fait ce que j'ai ¿verdad? promis, Pero seguí c'est-à-dire todo lo que j'étais présent se et spécialement presentó certains points y m'ont algunos attiré l'attention. puntos llamaron mi atención, en Certaines particular sessions que en j'ai ciertas participé sesiones en et las que d'autres que j'accompagne de participé loin. Alors, y otras que yo j'ai trouvé acompañé de assez lejos. frappant. Entonces voy a tratar de Je pense expresar qu'il y a algunas à ce niveau ideas. l'approche du point de Creo vue que du está Sud, el tout le monde est enfoque, d'accord. todo el mundo está de acuerdo Qu'il que faut hay le crisis, una développement crisis humanitaire ecológica, que es et una aussi crisis en cherchant planetaria des solutions. y estamos buscando Alors, ces solutions-là, soluciones. il y Estas a des soluciones, solutions qui viennent du bien, Nord, algunas par vienen exemple del dans norte l'Hemisphère, dans la y como perspective sabemos, de Sousa Santos, en et esa par ailleurs, des perspectiva solutions que nous es, avons bueno, imaginées forma parte de au lo que se Sud, puede qui sont llamar possibles el là-bas. sur. Donc, il y a des intellectuels qui sont Entonces hay avec intelectuales nous dans la que no perspective están para nada africaine. en la Donc, perspectiva de aux este gens paradigma. Hay ici muchas au personas que Congrès, están aquí mais nous en avons el d'autres Congreso personnes y qui sont también à tenemos partir personas que du escriben a Nord, partir del de sur, l'Hemisphère. como ya Et lo donc, on a, mencioné. Y aquí je dirais, diría les expériences du point que de las vue experiencias del punto de de la vista biographie, de de toutes la les institutions. biografía Et je pense aussi que de l'université todos y est la un grand problème universidad au es niveau des un universités. problema para las universidades, es un gran problema. La L'espace de universidad, production el de espacio de connaissances producción de continue conocimiento, encore à être sigue centré sur siendo o les sigue Européens. centrándose en el Alors modelo là, il faut europeo. surtout Y aquí soumettre tenemos d'autres contenus problemas, sobre todo qui para sont colocar des nuestro nouveautés programmes, contenido. Hay des nouvelles méthodologies, programas, et la metodologías que son perspective, nuevas, una nueva tout estética, en partant y de todo l'expérience esto a partir de autochtone experiencias de des peuples pueblos noirs. indígenas y Nous avons un pueblos problème là. negros. Entonces Alors là, tenemos le pôle ese Nord, problema, concernant está surtout ici où je suis au en Brésil, el les norte, Afriques ne aquí sont en pas Brasil donde des estoy, y territoires qui también doivent en être África. Entonces hay nous que avons rever une esas diversité universidades. Y cuando digo culturelle revisar, qui vient du introduzco la palabra Pachamama, paradigma a partir ou alors del sur del je dirais, Pachamama dans notre perspective de la philosophie o africaine, esta les perspectiva de Africains doivent trouver filosofía et prendre en africana. compte Y hay que tomar en les serio autres peuples aquí européens dans les lo que cadres han d'Afrique hecho otros ou dans les pueblos cadres en el marco panafricains. de África. Et Estamos il faut hablando aussi de intervenir. diferentes Je pense notamment paradigmas au Congo, del au África Rwanda, antiguo. Estoy et hablando en de Éthiopie.
paradigmas de energía, Yugbag u Ubuntu, como fue mencionado por Gina TC. Bien, está este enfoque, estamos buscándonos y estos esfuerzos en el marco de un diálogo intercultural. Y me parece, no solamente para Aventuro, estamos tratando de hacer este esfuerzo. Vamos a construir, él lo propuso, digamos, esta diatópica que va con los criterios, el respeto de la identidad del otro, negociar este pasado tan doloroso a partir de la esclavitud y colonialismo, sexismo, la relación con la naturaleza y todo ello. Hay que ver todos estos temas de la agenda. También veo la oscilación entre la reconciliación entre lo universal y lo particular. Ayer escuché la otra entrevista del filósofo senegalés Sulemane. Hablaba de universal, pero universales en plural, no a partir del sur, sino pluriversalidad. No es ni siquiera universal, es pluriversalidad o las diferencias se tienen que respetar. Este Congreso nos lleva en esa dirección. Entonces, lo que más me llamó la atención es la comunicación de China cuando cuestionó con el educhere en vez de educación. Pienso también en la comunicación, la otra comunicación de Lucie Sauvé. También eso llamó mi atención, esta propuesta. Hay mucho que aprender. Y el otro punto es lo que Paul Carr también nos mencionó, el tema de la desmilitarización. Cuando hablamos de armas, esto es un punto central en la agenda de las poblaciones negras, tanto en Brasil como en el mundo. Genocidio contra la población negra. Son genocidios que empezaron con los árabes, con la esclavitud, también siguió en el siglo XV. Estos genocidios siguen hoy en día. La gente que se inscribe a partir del paradigma de la descolonización, hay masacres en las poblaciones negras. En Estados Unidos se puede ver, en Brasil es cotidiano. Así es que nosotros tenemos esa agenda como hombres y mujeres negros y por mi parte creo que este Congreso me permitió aprender otras perspectivas, otros paradigmas y que se puede tener esperanza. Con todo lo que se ha hecho, hay esperanza. Gina, estaré con ustedes para intercambiar, estaré en Canadá para intercambiar y voy a reunirme con otras personas para otros intercambios. Espero que nazcan proyectos de aquí, porque cuando digo nosotros, los intelectuales negros, no somos intelectuales de oficinas, estamos en las universidades, pero también estamos en el colectivo, porque creemos que el verdadero saber transforma. Eso es lo que nos aporta, no es solamente la idea, es una transformación que es cósmica. Se permite tener esperanza y eso es lo que quiero decir en este momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Basile. Es realmente interesante ver que la verdadera palabra transforma. Ayer se habló de la importancia de la colaboración con el medio académico y la sociedad civil y este poder transformador de los saberes prácticos, teóricos, saber ser, saber hacer. Todo esto es sumamente interesante. Muchísimas gracias por esta reflexión. Ahora voy a invitar a que tome la palabra. Voy a pasar al inglés en este momento y voy a invitar a Shamin Levy que presente sus reflexiones sobre la reflexión de esta semana. Trabaja en la Universidad de Quebec en Ucahue en estudios de desarrollo social, sociología política, estudios americanos y bueno, para todo el resto de su currículum, de todo lo que ella hace, los invito a que vean su biografía. Charmaine, los próximos 10 minutos son tuyos. Bien, entonces podemos pues darle la palabra.
Gracias, Nancy, por los intérpretes. ¿Me pueden escuchar? Bien. Primero, quiero, Gina, gracias por esta actividad. Ha sido una semana excelente y pienso que eh, es inspirador, es todo lo que se ha dicho, es realmente de gran inspiración para todos nosotros y nos da mucha inspiración. No voy a ser como Basile, yo voy a regresar y voy a mencionar las cosas que se mencionaron en el taller y los paneles y hablar de todo lo que se dijo en los paneles de habla inglesa. Voy a tratar de resaltar que fue recurrente. Y bueno, en el primer panel estaba el tema de la diversidad y básicamente cosas dentro del contexto, pues utilizando la teoría transicional de Banks, donde el objetivo es la equidad pedagógica y entender cómo tratar diferentes necesidades y no la diversidad en aras de la diversidad. Pero también estaba el tema de alentar a los estudios, a los estudiantes a expandir sus ideas más allá del contexto y la necesidad de que los estudiantes puedan transformar ideas en acciones y ver los retos sobre la educación para la ciudadanía mundial en vez de ver las oportunidades. Y también la pedagogía equitativa es un elemento para la calidad y es un desafío de definir lo que es la equidad. Entonces, ¿qué es equidad? Pero también está la posibilidad de utilizar la experiencia de los estudiantes. Esta es otra idea recurrente en diferentes talleres que, bueno, se ve las relaciones sociales para ver la equidad entre los estudiantes y ver qué es lo que representa en su mente y también ver los estudiantes cómo pueden pensar de diferentes maneras para lograr esto. También se contribuye con la justicia y la equidad. Los profesores deberían alentar a los estudiantes y aplicar pues hacerlo con los estudiantes en las clases, ver los materiales y ayuda a los estudiantes a ver sus ideas sobre la equidad y la Sobre el segundo panel, sobre la democracia y el conflicto en los Estados Unidos, otro elemento presentado fue que la educación de ciudadanos o a la ciudadanía debe comprender o incluir historias orales, por ejemplo, la cultura del hip hop entre jóvenes racializados en Canadá y Estados Unidos. Es un excelente ejemplo porque ahí se puede encontrar una voz y dar una comunidad a los jóvenes y también los permite desestigmatizarlos y también les ayuda a comprender el mundo y dando este retrato de los jóvenes como ciudadanos activos y no objetos. Entonces, estamos hablando de la emergencia de nuevas perspectivas. Hemos hablado de la capacidad de adoptar una perspectiva externa para poder comprender los demás y para comprender quién está participando en los cambios respecto a los que prefieren el statu quo. Entonces, ¿cuáles son los adversarios? ¿Cuáles son las fuerzas en presencia y cuáles son las voces que no se escuchan? Sería un momento clave para aumentar el volumen de estas voces. Ciertas propuestas hablan del desarrollo de programas pertinentes para la cultura de los jóvenes con gente que pueden hablar de su experiencia y hacer un trabajo correcto en el contexto internacional, trabajando con la base.
En el siguiente panel sobre la participación de los jóvenes y la educación para la democracia fue muy interesante porque se habló de la interconectividad entre los seres humanos, los animales y la naturaleza, un solo bienestar y la importancia de los enlaces entre los seres humanos y la naturaleza y los animales. Se habló también del impacto humano sobre el medio ambiente y la salud de los animales, que puede tener un impacto también sobre los seres humanos, por ejemplo, con el COVID. Nuestras opciones afectan todo y hay que hacer que los jóvenes comprendan este impacto y para actuar. Este concepto de un solo bienestar, de una sola salud, debe estar basado en la empatía, y eso quiere decir la creatividad y un enfoque crítico, y expandir el círculo de la compasión. Es otra palabra que surgió de varios paneles. Respecto al otro panel, estamos todos conectados, una sola educación, crear empatía en nuestros líderes del futuro. Hablamos de la necesidad de la educación para una clase que asume sus propios intereses, el movimiento de masa desde la base, lo que es necesario para cualquier tipo de cambio. Eso se ha visto en toda la historia y hubo muchas ideas sobre la decolonización de la educación, pasar a una comunidad de aprendizajes y aprender sobre la tierra, y esa pedagogía crítica debe ser viva. Debe un compromiso con el pensamiento abierto. Tenemos que ser más hacer más reflexión. No es fácil, pero hay que hacerlo para el bien de todos y todas, y para nosotros también. Tenemos que escuchar más perspectivas y movilizar las capacidades democráticas. Otras propuestas que se incluyeron: hay que ver más colaboración entre diferentes actores, por ejemplo, veterinarios, científicos, agencias agrícolas, gobiernos. Hubo varios ejemplos de eso. Y también que hay que hablar con los jóvenes en un momento en que siguen inquisitivos y abiertos a diferentes perspectivas. Hay que mostrarles diferentes perspectivas humanas y no humanas. Otra propuesta fue crear vínculos con educadores, ver que es importante para ellos, abrir caminos para que los jóvenes puedan tener éxito según su propia medida. Y después, en el panel siguiente sobre democracia y ciudadanía mundial, hablemos del análisis crítico que lleva a la acción. Las faltas de información. A veces la información puede ser un obstáculo, sobre todo en donde viven refugiados y donde quién tiene el poder y la agencia para poder para hacer preguntas. Muchas veces la gente marginalizada no cree tener ese poder. No escuchamos sus voces. Hubo una buena presentación sobre los programas de implicación cívica en las escuelas y la educación basada en historias. Y se hizo la pregunta: ¿cómo expandir la educación para que sea más asequible? Tener un presupuesto participativo que tiene una función de validación de la voz de los jóvenes, crear sociedades con escuelas o enlaces con escuelas. A veces hay que trabajar con incrementos para poder luchar contra el burocratismo y el conservatismo que está muy arraigado en nuestras sociedades.
El presupuesto participativo debe ser contextualizado y abierto a nuevas ideas saliendo de la base, y que hay que medir las percepciones de los estudiantes respecto de el poder que creen tener y en qué medida piensan poder afectar las decisiones. Hablamos también de la pedagogía, autonomizar a los niños para hacer una diferencia en sus vidas y tener que los enseñantes y los profesores y los estudiantes puedan aprender los unos de los otros. O sea, que la educación sea bidireccional. Y también hablando de los animales, los seres humanos, la importancia de, de hacer corredores entre todos los medios ambientes. Hay que también examinar, reestudiar estas leyes que tratan los animales como objetos y no como, como seres en sí. Estamos todos en una planeta compartida, y tener esta perspectiva nos permite ver el colonialismo y el neoliberalismo. Hay mucha gente local, no hay ciudadanos globales, y tenemos que tener la valentía para confrontar las historias imperialistas que tenemos, y hacer algo. En el panel de la Comisión Canadiense sobre UNESCO se dijo que no se puede haber verdad, no hay verdad y reconciliación sin darle cara a la verdad. Gracias, Charmaine. Se da cuenta que todos queremos ser trilingües y estar en 3 sitios al mismo tiempo. Hubo tantas discusiones interesantes durante la semana. De Paraguay de compartir sus reflexiones sobre las actividades en español esta semana. Y Orlando Pérez, entre otros, profesor universitario y investigador en educación, innovación, sistemas organizacionales, interculturalidad, pedagogía organizacional, sustentabilidad y procesos de aprendizaje multimodales. Entonces, voy a invitar a Orlando a tomar la palabra. Bien, hola, buen día, ¿me escuchan? Bien. Bueno, buenos días, bonjour, good morning, buen día, Baishapa en guaraní. De alguna forma, el trabajo que se fue dando, y antes de empezar allí agradecer tanto a la organización por este espacio de reflexión y a todos los colegas y todas las colegas con amigos y hermanos con los que hemos estado trabajando y reflexionando en estos días. Siguiendo la línea que tanto presentó Vasily o Charmaine, hay algunas cuestiones que han sido recurrentes en los diferentes paneles o sesiones de trabajo con los que estuvimos trabajando en las sesiones en español. Pero quisiera yo hacer una reflexión inicial antes de iniciar este detalle, porque en una de las actividades justamente hubo una necesidad de que en algún momento haya no solamente este trabajo en paralelo, como así decir, y Nancy estaba comentando algo en ese sentido de que quisiéramos estar en todos lados a la misma vez, y a veces la tecnología permite, pero a veces no tanto. Pero esta necesidad de hacer estas comparaciones en el proceso, no solamente hacer las comparaciones al final como conclusiones, porque este es un desafío importante que nos permite incluso hacer
modificaciones o adecuaciones al formato que tenemos justamente al enfrentamiento de los desafíos que vamos viendo en las diferentes reflexiones de los colegas, cómo nos vamos enriqueciendo, cómo van apareciendo cosas nuevas. Entonces eso apareció casi al inicio, porque fue uno de los participantes que dijo, bueno, ¿y cómo hacemos para que además tengamos el esquema de la comparación? Que podamos ir viendo las cosas que van ocurriendo también para tener estos elementos que son paralelos. Entonces quería hacer yo esa salvedad en este tiempo a partir de ahí comenzar a plantear algunas cuestiones. Primero, la riqueza del trabajo, que de hecho es algo que hay que considerar, pero lo más importante es la riqueza de la discusión. Y ahí sí hemos tenido sobre todo dificultades. Digo dificultades y lo voy a decir de manera irónica, porque a los latinoamericanos el tiempo y los latinoamericanos no tenemos buenas relaciones. Entonces nos gusta disponer del tiempo de otra forma. Entonces, pero eso es bueno porque de alguna manera ha indicado que lo que necesitábamos decir es mucho más rico que el tiempo que tenemos. Lo que significa también de alguna forma que este formato de simposio tendría que tener también otras continuidades, que de alguna manera ocurrió, y el happy hour, la hora feliz, de alguna manera fue el espacio en donde pudimos ser felices, por así decir, también en el hecho de poder compartir y poder trabajar juntos. Bueno, pero ahora una cuestión importante de las cosas que hemos visto en el común tiene que ver con los desafíos, sobre todo en América Latina, en términos de lo que nosotros entendemos como el enfrentamiento a un sistema que de alguna manera se ha impuesto ya hace un tiempo y posiblemente el COVID, no quiero decir gracias al COVID porque ha traído cosas que no son tan graciosas, pero de alguna manera esta instancia nos está permitiendo entender y en este análisis que hay crisis. Eso ya lo sabíamos, pero este espacio de crisis nos está dando oportunidad para intervenir de una manera importante en la transformación en la transformación del sistema capitalista. El neoliberalismo, de hecho, ya está por desaparecer. No sé si llevará 2 meses o llevará años, pero ya va a desaparecer. Y nosotros creo que desde estos espacios no podemos darnos el lujo de verlo desaparecer no más, sino tenemos que comenzar a pensar en los modelos que van a reemplazar para que sean y que tengan todos los elementos que nosotros entendemos como importantes. Y algunos conceptos que fueron apareciendo que quisiera yo considerar más allá del resumen de cada uno de los temas. Primero, que nuestro trabajo desde el punto de vista de la construcción intelectual y de la construcción de conocimientos para establecimiento de nuevos modelos, trabaja mucho en términos de la deconstrucción. En algún momento Gina habló de eso y yo quiero retomar de la deconstrucción de los procesos, más allá del análisis, pero también un esquema de transformación. O sea, pero la transformación también tiene ciertos elementos que posiblemente sean limitantes. No está mal, pero en realidad nosotros tenemos que transformar para configurar. Y no quiero usar la palabra reconfigurar porque estaríamos diciendo que reconfigurar significa configurar algo anterior. Y por eso vuelvo a insistir, crisis es oportunidad para nosotros. Y la otra palabra que quiero incluir es la palabra construcción, porque la construcción es el proceso posterior a la destrucción. No puede haber construcción sin destrucción, pero cuando hablamos de construcción de nuevos modelos, creo que tenemos los elementos necesarios para poder hacerlo. No sé, este pensamiento crítico en términos de las pedagogías, en términos de los saberes, en términos de las competencias, en términos del saber hacer, en términos del ser, pero un elemento importantísimo que nosotros creo que hemos incorporado también es el convivir. Y a partir de allí, otro concepto que surgió en las discusiones tiene que ver con algo que aunque no ha sido desde el punto de vista así explícito, es la unidad. Somos uno. En la unidad hay perfección y nosotros desde la diversidad estamos empezando a construir desde visiones diferentes este elemento común del mundo que queremos. Y entonces estos procesos tienen que ver con comprender
de alguna manera que esta construcción tanto de la ciudadanía mundial y la ciudadanía local, de la democracia en términos de la participación y de la activa decisión de los pobladores de hacer cosas diferentes y no solamente de transferir a un sistema normativo la toma de decisiones. Esta educación que transforma, y habíamos comentado en algunas partes también donde pude intervenir, es que, por ejemplo, en mi país, y creo, pero está ocurriendo en todo el mundo, se está hablando de la transformación educativa. En Paraguay es muy fuerte este concepto de la transformación educativa, pero no está incluido el concepto de la educación que transforma. Queremos transformar la educación, pero tenemos que pensar si esa educación que va a ser transformada realmente va a lograr los objetivos que nosotros estamos esperando. Entonces, esa es una cuestión que también yo quería hacer mención. La recurrencia también ha sido sobre el territorio como estructura de significados, no solamente el territorio físico. Los significados que son importantes para cada una de las comunidades. Hay no solamente comunidades que se identifican en sí por su propio lenguaje, que se identifican en sí por la riqueza y por los valores que tienen, sino también, y en uno de los paneles de las sesiones de trabajo se habló fuertemente que tiene que ver con el efecto de las migraciones. Hoy en día nosotros somos migrantes todos. Y acá tenemos una evidencia. Estamos migrando sin movernos. Estamos juntos en elementos de migración que pueden ser más lentas o más rápidas. Estamos afectados y afectamos también a otras personas en este relacionamiento. Y creo que de alguna manera, y es lo que estábamos viendo en los paneles de trabajo, es que es necesario que todos estos elementos se incorporen de una manera activa a la educación. Quiero retomar, no sé cuánto tiempo tengo, Nancy, vos me decís. Más o menos un minuto, 2 minutos. Un minuto, bueno, Sí. ok, gracias. Un desafío que fue apareciendo y yo quiero retomar como hace 10 años atrás había tomado un desafío de transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje de un MED a una modalidad más sistémica para que sea más integrada a través de las tecnologías. Esta dicotomía y esta disyuntiva y este desafío que tiene que ver entre el educare y el educere, pero más que nada por un concepto muy fuerte. La educación es un árbol y es un árbol de vida. Es un árbol que realmente transforma en la medida que se transforma por su propia esencia, y creo que de alguna manera muchos de los elementos que fuimos viendo, sobre todo en estas sesiones, es el reconocimiento fuerte de la esencia de cada uno de nosotros en la diversidad para ser uno, y en la necesidad que tenemos de nutrirnos justamente para que nuestros frutos sean exactamente lo que el entorno necesita, lo que el espacio necesita, porque árboles hay en todos lados y frutos hay en todos lados, pero los frutos son muy diferentes según la tierra, según el ambiente, según las personas, según el sol, según el ecosistema en el que nosotros estamos. Entonces, de alguna manera creo que intentando hacer esta especie de resumen en una reflexión general y esperando poder haber sido el intérprete adecuado para todo lo que se fue planteando, porque de hecho es un compromiso enorme en 10 minutos poder hacer una síntesis del trabajo de reflexión de los colegas, que ha sido impactante. No quiere decir por ello que hemos compartido desde el punto de vista de las ideas, pero hemos compartido el espacio, hemos aprendido a aprender, y que de alguna manera creo que también nosotros hemos dado un espacio de enseñanza, y que este espacio que hemos construido no solamente se mantenga y se fortalezca, sino que se pueda ir trabajando en estos procesos de red, en estos elementos que estamos haciendo aquí, y que esta enorme idea de poder trabajar de manera
trilingual o trilingüe de una manera simultánea, entonces quiere decir que es posible pensar juntos y quiere decir que es posible que podamos seguir utilizando las tecnologías para avanzar, para salir solamente del espacio, para escucharnos entre nosotros nomás, sino para permitir y a lo mejor dar la oportunidad a que otros también nos escuchen y que nosotros también podamos, creo que de alguna manera Vasily estaba hablando de eso, aún desde la producción intelectual también seamos activistas convencidos para la transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, Orlando. Wow, qué riqueza de reflexiones que nos propulsan en seguir juntos y juntas con esas reflexiones y también en la acción. J'aimerais, je vais changer en français. Voy a cambiar ahora para el francés. Lo que quisiera hacer es darles a ustedes la palabra si quieren escribir en el chat algunas preguntas, compartir reflexiones. Ya hay gente que están escribiendo reflexiones sobre lo que han aprendido, la educación como arma de transformación, por ejemplo. Entonces, les invito a usar el chat. O también, ahí abajo en las reacciones pueden levantar la mano y les puedo reconocer para poder hablar de sus ideas. No es un resumen exhaustivo de la semana, pero es algo. ¿Cuáles son las ideas de acciones para confrontar, para enfrentar estos desafíos planetarios que hay? Solo hay que levantar la mano y les vamos a dar la palabra. Bueno, tal vez estamos un poco cansados, viernes ya al final de la semana, pero estoy seguro que hay gente que quieren decir cosas. Bueno, hay Georgina escribe. Georgina Santa Cruz. Bueno, ahora en francés. Ça va vite, c'est bon, on commence. Dans le fond, je vais essayer de traduire un peu. Donc, il y a des gens qui disent, on remarque que les groupes de transition au Québec qui plaident en faveur de la convergence des luttes demeurent divisés entre mouvements et groupes francophones et anglophones. Donc, il y a des... On parle de la convergence. Estamos hablando aquí en Quebec sobre la convergencia de las luchas anglohablantes y francohablantes. Y también se habló mucho esta semana. Sí, ella dijo eso sobre la sociología y la pedagogía. Melanie Champoux dice que podemos agrandar expandir los paradigmas y esclarecer nuestras los aspectos en que tenemos cierta ceguera, trabajando de manera multilingüe. Voy a hablar en español. Pues yo sí estoy inspirado de que pero estoy inspirado por la posibilidad de poder hablar en español. Yo participé en varias mesas. En dos mesas yo planteé cosas, pero escuché mucho y participé todos los días en las mesas. Y pareciera que una de las principales preocupaciones que se planteaban en las mesas en las que yo asistí, escuché y hablé, es que la democracia está bajo amenaza en este momento,
por el ascenso de la derecha, de la extrema derecha. Grupos antidemocráticos están utilizando, por ejemplo, los fake news, están utilizando la desinformación, están aprovechando los momentos de crisis para construir una hegemonía antidemocrática. También aprendí de mis compañeras, de mis compañeros, de que la ciudadanía global, como este conjunto de posibilidades que nos ofrece para pertenecer al mundo, está también siendo erosionada por varios procesos. Uno de ellos se mencionaba en la mesa donde estaba yo, son obviamente los retos que enfrentamos ahorita en el momento del COVID, ¿no? Las fronteras se están cerrando, algunos grupos sociales que tienen estatus legal precario, por ejemplo, personas indocumentadas, migrantes, refugiados, solicitantes de refugio, están siendo dejados de lado en muchos países, expulsados de la sociedad, sin posibilidades de ejercer la ciudadanía, ya no global, aún la local es imposible de plantearla. Entonces la ciudadanía está siendo erosionada, está siendo atacada también por los grupos conservadores, antidemocráticos. Y entonces una de las cosas que aprendí yo escuchando es que parece que hay una necesidad muy fuerte de articular la teoría y la práctica, ¿no? Es decir, que las y los académicos estemos trabajando en conjunto con la sociedad civil para empujar una agenda de transformación que esté en favor de la práctica de una ciudadanía mundial donde los pobres del mundo, las personas más afectadas, puedan realmente ejercerla. Entonces hablábamos mucho de la responsabilidad de las y los trabajadores intelectuales que trabajamos en universidades para, no solamente para reflexionar, que es muy importante, como decía Orlando, el trabajo intelectual es una forma de activismo también, sino para también aprender de la sociedad civil en conjunto y elaborar agendas globales, como estamos aquí, mucha gente del mundo, para la defensa de la democracia, la defensa de la ciudadanía mundial. Entonces esa idea, la alianza internacionalista, el entendimiento mutuo y el trabajo conjunto entre teoría y acción. Eso ya nada más quería mencionar. Muchas gracias. Estoy muy agradecido por todo lo que han hecho. Es maravilloso todo esto. Es muy esperanzador. Muchas gracias, Eloy. Aditi Kulkarni y después Tania Ramalho. Aditi. Hello, everyone. Hola, If it is okay, I could continue in English. Of course. voy a seguir en inglés. ¿Está bien? Thanks a lot. My name is Aditi. I'm from India. I'm a student, a master student in Soy de la education. India, soy estudiante de maestría y asistí a la sesión de lunes y martes. Y sobre todo después de Peter y Antonia, la presentación de ellos dos, tengo dos preguntas que quedaron en mi cabeza. Me gusta la idea, no es solamente una idea, sino un movimiento de educación transformadora y colaboración global. Es la primera vez que yo interacciono con tantas personalidades tan eminentes. Y aún, bueno, tengo dos preguntas. Mi pregunta número uno es la democracia. ¿Acaso la democracia es una realidad imaginada en el siglo XXI? Leí un documento sobre educación transformadora y pensar como el objetivo es mi familia. La democracia, bueno, la idea es excelente y como una persona a favor de la democracia y de la educación transformadora, tengo la plataforma para ello. Es una realidad que en el siglo XXI pareciera pues que aun cuando hay gente que tiene un talento eminente, y no estoy hablando de ser famosos o tener algún tipo de glamour para la democracia, pero necesitamos una
plataforma y si la tenemos como tema, se va a utilizar esa plataforma de manera eficaz, tomando en cuenta que estamos en el siglo XXI, cuáles son sus necesidades, cuáles son las ideas, las perspectivas de esta generación. Yo crecí creciendo películas que he apreciado por, a veces hay películas que son raras, pero la idea de que se publique el mercadeo de la película se ve tan encantador que el público dice, oh, wow, esto es fantástico, vamos a verlo. No estamos a lo mejor creando suficiente para que la gente venga y vea el encanto de la democracia en este momento del siglo XXI. Esta es pues mi pregunta y muchísimas gracias por darme la oportunidad de tomar la palabra. Muchísimas gracias. Sí, eso era lo que quería. Gracias, Edith. Voy a invitar a Tania Trabalho que haga su pregunta y comparta sus pensamientos y luego daré los últimos minutos a los panelistas para que quieran dar, pues tener la palabra, la última palabra para los pasos siguientes del día de hoy. No tuve la oportunidad de asistir a todas las sesiones, así es que voy a mirar todos los videos que van a estar disponibles, porque las sesiones a las que asistí, pues me permitieron aprender mucho de cada una de ellas, sobre todo sobre la pedagogía crítica. Yo soy profesora de pedagogía crítica aquí en Nueva York, pero una de las preguntas que yo tuve y que yo pensé para el futuro, ¿qué le pasa a mis estudiantes? Yo le enseño a educadores que van a tener un efecto multiplicador y hay profesores totalmente dedicados a sus estudiantes, quieren centrarse en sus estudiantes, ellos quieren que haya una justicia social. Lo que pasa es que cuando están contratados en escuelas poco democráticas en los Estados Unidos, entonces vemos lo que pasa. Y por supuesto, tienen un trabajo, tienen una vida, y olvidan porque no pueden trabajar con ese currículum que tiene, que eso es lo más importante. Mi preocupación es para el futuro. Entonces, ¿cómo hacemos para crear agentes resilientes que puedan realmente ser agentes de cambio dentro de organizaciones como las escuelas? Y transformar, me encanta esa idea de transformar la educación, pero no hay educación para la transformación. Entonces, ¿qué es tan importante? Esto es lo que me preocupa, cómo podemos trabajar en estos espacios que no son democráticos y cuando se quiere buscar una resiliencia para el cambio. Gracias, muchas gracias, Tania. Quedan 9 minutos apenas, entonces le voy a pedir a Biselele y Orlando y Charlene para que hagan una última palabra del final y vean en el chat, había preguntas sobre cómo tener acceso a los videos y vamos a actualizar toda esta información. Así es que, Basil, tienes la palabra. Oui, merci Nancy. Ça va être rapide là, non? À cause du temps. Et c'est très Muy bien. rápidamente, por causa del tiempo, bueno, te voy a recordar las últimas preguntas sobre la democracia, cómo crear agentes de cambio. Responda a lo que pueda responder. Oui, oui. Alors, je disais, Bien, estaba diciendo le plus important est que, que lo más importante, je vais changer un peu je vais mettre en français ici. Parce que estoy en francés porque, bueno,
Pienso que estos diálogos son muy importantes. El diálogo es sumamente importante y esto es lo que nos permitió llegar a lo que llegamos. Hacía falta este diálogo, no podemos separarnos en francohablantes, en anglohablantes. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es unirse. Y estas tecnologías es la que, bueno, nos permiten hacer las cosas, tal vez no todo, pero lo lograremos. Y también espero que, o sueño con el momento en que nos podamos ver, reunir, tocarnos aquí en América del Sur, en Canadá, poco importa, pero hay un movimiento en marcha y eso es lo más importante. Y la gente, hay gente que tiene las ideas y hay convergencia. Y esta perspectiva también es, bueno, la UNESCO ya lo ha propuesto, la educación, la pluralidad. Esto es lo que estamos haciendo. No es solamente interacción. Dos preguntas. Yo pienso que las universidades tienen problemas. Nuestra lucha es sobre todo allí refundar las universidades. Hay que tener un paradigma orientado a resolver ese problema. Segundo, los diálogos con los movimientos sociales. Muy importante. Y como educador, cuando recibimos a nuestros estudiantes, formamos la élite en el sentido de agente de transformación. Yo estoy aquí en Brasil y nuestra generación tiene gente que está en doctorado, hay gente que está en África y esa gente, esta generación está muy preparada con respecto a otros. Entonces, antes era Europa la que formaba la élite africana y eso nos trajo problemas. La élite que formamos sabe que lo que queremos es transformar el mundo. Por eso la educación es un arma. Por eso lo dije. Gracias. Muchísimas gracias, Basilele. Charmaine, ¿quieres decir algo? Sí, unas palabras finales. Creo que una de las ideas que surgieron hoy y durante toda la semana fue que tenemos que seguir trabajando en nuestra esfera de influencia para poder cambiar cosas, como dijo Basilele, en términos de educación superior. Sí, las universidades también pueden ser un problema, pero una oportunidad, porque podemos cambiar mentalidades en términos de educación. Podemos cambiar mentalidades en un salón de clase con 50 estudiantes. Si yo puedo cambiar 10% de ello, es fantástico. Eso tiene un gran poder, tiene un gran poder. Entonces me siento que es un privilegio de estar en esta sesión donde puedo cambiar mentalidades, hacer que los estudiantes sean más empáticos y trabajar todos juntos hacia un mundo mejor. Pero creo que lo otro es también cómo trabajamos juntos para un verdadero cambio. Y esto nos lleva a la próxima sesión, que significa dar lo que damos unos a otros y los que participaron en las diferentes actividades. ¿Cómo podemos seguir haciendo la lucha juntos para un verdadero cambio? ¿Y qué tipo de conexiones podemos establecer, dada la tecnología que tenemos y lo que se puede hacer a distancia con el uso de ciertas plataformas? Esto puede tomar diferentes formas, puede ser más activo según los proyectos, puede ser investigación o puede ser compartir diferentes experiencias que nos inspiras. Entonces lo voy a dejar de este tamaño. Gracias, Charmaine. Hay que abrir el micrófono. Sí, está abierto. Ah, ¿Ahora sí, me está bien, escuchan? está bien. Sí, ahora lo que pasa es que tengo dos controles y ese me está poniendo loco. Bien, hay una cuestión importante. Yo, como es resumen, quisiera justamente hacer hincapié en lo que creo que al final hemos estado conversando, el espacio de diálogo que tiene que ser fluido, constante, permanente, transversal, intercultural. Eso es un elemento importante. Y el otro es que si queremos generar transformaciones de abajo para arriba, nosotros tenemos que trabajar en la educación de arriba para abajo. O sea, en mi trabajo como investigador, yo investigo innovaciones y uno de los grandes temas que tiene que ver con el cambio es la resistencia.
pero también arriba están los que toman decisiones para generar cambio desde abajo. Creo que ahí tendríamos que hacer ese trabajo conjunto, porque desde abajo se trabaja también en los grupos sociales, que ahí es donde están activando, y nosotros tenemos que seguir produciendo este tipo de cuestiones. La democracia, o sea, el sistema neoliberalista nos pone en el esquema de la Matrix, el de la ilusión. Y nosotros tenemos que buscar justamente romper ese esquema a partir de presentar otro tipo de por lo menos de creencia de lo que nosotros pensamos que tiene que hacerse. Y creo que estos espacios son los que tendríamos que seguir utilizando para ellos. Sin más, y también creo que esto queda abierto para seguir avanzando. Por ahí el tiempo no da para plantear todo lo que uno quiere, pero creo que ha sido más que enriquecedor. Yo he aprendido muchísimo también con todos ustedes, aprendiendo muchísimas cosas. Y bueno, entonces lo único que yo diría es, bueno, muchas gracias. Aguiche, que es gracias en guaraní. Merci, thank you, muito obrigado. Gracias, Orlando. Donc, cette session tire à sa fin. Esta sesión termina y quisiera presentar lo que sigue para el resto del día de hoy. Tenemos, como les dije, es el último día del simposio, pero no es un final en sí. Tenemos dos talleres en la mañana de hoy que son complementarios y son un poquito diferentes con respecto a los demás talleres. Tenemos un equipo fabuloso de animadores, Maud, Daniel y Daniel, Maud, Félix y Daniel, que van a hacer exactamente lo mismo, uno por idioma, y los talleres van a ser participativos, tanto en su estilo que en su manera en que se vaya a llevar a cabo. Así es que prendan sus cámaras, hablen entre ustedes y tal vez sostengan discusiones en pequeños subgrupos según su área de interés. El primero va a ser a las 10:30. El objetivo que tiene es partir de la síntesis de los desafíos mencionados esta mañana y establecer estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cómo establecer prioridades para ir más lejos y seguir actuando juntos? Vi en el chat que sí hay que seguir actuando. Entonces, el primer taller se orientará en este sentido, profundizarlo y ver cuáles son los ejemplos que han funcionado en el pasado y que pueden inspirarnos para seguir todos juntos. El segundo taller es explorar pistas de acción para el resto, compartir proyectos, acciones que van a poder permitir hacer una red de contactos y seguir con el simposio. Y estos talleres, pues es la sesión de cierre. Las 3 personas, pues hicieron una intervención para que puedan beneficiar después de todo lo que se dijo aquí, para tener acceso a la riqueza de estos talleres participativos en la sesión de cierre de la tarde de hoy. Dicho esto, tenemos 1 minuto de retraso, tienen 14 minutos de pausa antes de ir a sus salas de talleres respectivos a las 10:30. Gracias a todos, gracias Basile, Germain y Orlando por su excelente trabajo, por haber hecho el seguimiento de todas las actividades por idiomas, y gracias a todos por su participación, y nos vemos muy pronto en el próximo taller. Gracias y hasta pronto.